La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos y hermanas, soy el Padre Carlos Mauricio Ramírez de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y en este día domingo 3 de febrero vamos a proclamar el Evangelio de este día según San Lucas, capítulo 4, versículo del 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría que las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz en tu propia tierra todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, la experiencia de Jesús nunca fue tan fácil. No pudo, de hecho, esta frase tan común, ¿verdad?, ser profeta en su propia tierra. Mirá otro texto bíblico tomado de San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, porque tenían un esquema de Dios y esperaban la llegada del Mesías a su manera, a su gusto, no a la manera de Dios. ¿Cómo esperaban ellos que el Mesías viniera? Como un rey poderoso, como alguien que ellos tenían prefijado en su mente, pero no según el designio de Dios, que era diferente. Por eso es que, aunque reconocían que las palabras de Jesús tenían una fuerza increíble, un poder increíble, que transformaba la vida de muchas personas, y bueno, que era capaz incluso de realizar hasta milagros concretos, a pesar de todo eso, no creyeron en Él. ¿Por qué no creyeron? No porque no les hubiera dado muestras claras de que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios, sino porque al final ellos estaban como muy cerrados y querían que el Mesías fuera según lo que ellos querían. Podríamos decir que pensaban un Dios a su manera, como un supermercado donde uno compra las cosas que uno quiere y al final obtiene la comida que uno desea. Pues Dios no es así. Dios no lo podemos encerrar en nuestros esquemas mentales. No le podemos decir que el Señor se manifieste en nuestra vida de acuerdo a nuestro deseo, porque Dios no es un mago como para cumplir deseos, ¿verdad? Dios siempre es un Padre que nos cuida y quiere siempre lo mejor para nosotros. Y por eso la manifestación de Dios escapa incluso a nuestro propio entendimiento. Por eso que para poder experimentar la acción de Dios en nuestra vida es necesaria la docilidad, es necesaria la humildad, es dejarnos llevar por Dios, es dejarnos seducir por Dios, es dejar que Dios nos lleve al desierto para hablarnos de su amor. Es necesario permitirle al Señor que su Espíritu baje a nuestra vida y la lleve poco a poco, que nos tome de la mano si es necesario, porque no siempre vamos a tener claro lo que Dios está esperando de nosotros. Tenemos la palabra de Dios que nos orienta, que nos ilumina, que nos corrige, que nos anima, que nos fortalece. Pero esa palabra es la guía y no siempre nosotros nos estamos dejando guiar por Dios. A veces terminamos dejándonos guiar por lo que yo creo, igual que los judíos, ¿verdad? Por lo que ellos pensaban, por los maestros de la ley tenían un pensamiento, los escribas pues tenían todo un pensamiento.
y creían que por su saber humano nada podía estar fuera de su sabiduría humana. Dios nos sorprende en ese aspecto, porque fuera de la sabiduría de los hombres está por encima la sabiduría de Dios, que supera a la sabiduría del hombre. Y aquí nos lo ha demostrado en este evangelio. Por eso creo que es importante, hermanos y hermanas, abrirnos a la acción de Dios siempre para que veamos en nuestra vida realizada la promesa de Dios. Que así sea. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.